Saludos amigos, la situación ya ha sido normalizada en torno a la tragedia terrible de Valencia. Ahora ya estamos en el día 5 y ya empezamos un nuevo tipo de proceso. Entonces, ¿qué puede ser todo esto? Antes que nada, como hacemos siempre en este canal, debemos llamar la atención acerca de la naturaleza del propio conocimiento, la ciencia o el análisis con el cual se lleva a cabo, pues eso, el proceso necesario para llegar a un conocimiento. Entonces, la ciencia que necesitamos sacar a colación aquí es la de una sensatez en torno a un hecho dado, dentro de unas circunstancias, hacer un análisis, un diagnóstico, en fin, tener en cuenta todos los diferentes elementos para acabar llegando a una conclusión. ¿Está ocurriendo algo de esto o se está, digamos, fomentando este tipo de actitud para, digamos, calibrar adecuadamente qué es lo que ha ocurrido en Valencia, por qué, etcétera, etcétera? No, por supuesto que no. Y eso es lo que más debería llamarnos la atención. Sin embargo, digamos que tantos años de educación, tantos años de aculturación dentro de un tipo diferente de realidad, una realidad artificial, y toda la influencia política y todo el trabajo que ha, digamos, hecho de manera natural dentro de las nuevas generaciones en las últimas décadas, ha propiciado que esto ya se haya convertido en la nueva normalidad, como se nos dijo hace aproximadamente unos 4 años o unos 3 años, que es cuando se acuñó el término y empezó a utilizarse de manera indiscriminada en todo el mundo. Un mundo que ahora mismo ve o no ve más bien cómo se está, digamos, generando una tormenta perfecta. Lo vamos a ver más adelante. Irán va a responder. Justo coincide con unas elecciones con una polarización y una tensión tremenda en Estados Unidos y Ucrania se está desmoronando. Todo está coincidiendo y además se ha metido en la ecuación a Corea, Corea del Norte, Corea del Sur y por supuesto, obviamente, China lo mira desde la distancia pero con preocupación. Todo esto además convergió con las consecuencias de la cumbre de los BRICS. Fíjense cómo ayer mismo Lavrov hablaba acerca de ese sistema de pagos que debe llevarse a cabo, debe ponerse en marcha a raíz de esa cumbre de los BRICS y cómo de hecho ellos tienen toda la intención de ponerlo en marcha. Esto es un auténtico tiro de gracia a la hegemonía occidental. Si consiguen realmente poner en marcha semejante sistema de pagos alternativo al SWIFT y esto acaba funcionando y obviamente va a ser un antes y un después indiscutible. Todo esto, insistimos, está siendo visto o no visto, digamos que bajo ese tamiz, bajo ese enfoque, bajo esa perspectiva prefabricada de lo que es el análisis, de lo que es la ciencia, con la cual se accede a un conocimiento o supuesto tal. Si algo abunda actualmente en Occidente es el desequilibrio mental. Esto tampoco sorprende a nadie o no debería sorprender a nadie. Tampoco debería sorprender a nadie que, digamos, que la capacidad para hacer un balance adecuado dentro de un contexto es cada vez menor para el ciudadano medio, del que por lo demás ahora ya no se habla. Este es un término de modé, el ciudadano medio, ya nadie habla de eso. Digamos que la uniformización hizo su magia y digamos que bajó ese capacidad, digamos, esas capacidades que se suponía que tenía el común de los mortales para valorar los aspectos dentro de su propia vida y del mundo que le rodea. Esto es sobre lo que hay que llamar la atención, por eso lo estamos haciendo ahora. Así que, después de dicho esto, vamos a ver el análisis. Ahí lo tienen. Vamos a tomar dos de los principales periódicos del país, España. Uno es El País, precisamente, y ya lo ven. Mazón acepta gestionar la crisis con la intervención del gobierno. Estamos en el día 5, cuando esto se plantea. La estrategia zigzagueante del Partido Popular, ahí tenemos el partidismo, esa polarización entre unos y otros, ese fútbol, ese forofismo. Primeros aprendizajes de una catástrofe. Los coches se convirtieron en una trampa mortal. Siempre está bien un toque de perogrullada. Un ejército para ayudar a los pueblos arrasados. Necesitamos a la UME.
no sabríamos cómo calificar esto, un poco de sentimentalismo sin más, Aldaya y las paradojas de la tragedia valenciana, temporales sin lluvia y barrancos urbanos. Todo esto, como ven, da una miscelánea de esa incapacidad para el análisis que conduzca a un adecuado conocimiento que a su vez conduzca hacia, digamos, una sensatez, un mínimo sentido de sensatez dentro de un orden. Esto no lo tenemos. Fíjense, parques inundables, reforestaciones, lagunas temporales y drenajes para mitigar una dana. Escapar de un aparcamiento convertido en una tumba. Estos son los titulares. Y este es el DACA. Si ese era el toma, este es el DACA. Es el diario El Mundo y, bueno, ya apocalipsis en Valencia. Ya la cosa empieza dura. Los 4 días, fíjense, 4 días sin control que agravaron la devastación de la dana más mortal. Los reyes llegan a Paiporta entre tensión e insultos a Pedro Sánchez. Parece que los insultos no fueron solo para Pedro Sánchez y los reyes también tuvieron su cosa. Identificados en Valencia 67 cadáveres tras una dana que deja 216 víctimas mortales en España. Esto es sorprendente. Llevamos ya unas 48 horas con esa cifra, 200 y poco. 200 y poco aquí, 200 y poco allá. Esto es algo sorprendente como mínimo. La UME extrae lodo y agua, fíjense. Es curioso, ¿no? Aquí necesitamos a la UME. La UME extrae lodo y agua. Hallan a 12 kilómetros de Letour el cuerpo sin vida de una mujer desaparecida por la dana y sigue la búsqueda de otras 4 personas. Bueno, son cifras curiosas, ¿no? 216, 1, 4... Esto es bastante sorprendente. Se supone que hay una enorme cantidad de cadáveres atrapados en el lodo, atrapados en los vehículos, pero aquí se nos habla de cifras muy atenuadas y pasan las horas y siguen usándose esas cifras. Quizá es todo casualidad. Aquí no vamos a entrar en ese detalle. Lo que sí que vamos a entrar es en esa percepción de las cosas. Fíjense el tuit o el mensaje, la publicación de Marc Vidal. Saben la cifra de fallecidos, dice él. Saben la cifra de desaparecidos, lo saben, pero nos tratan como parte de una especie de estudio demoscópico al que se le tienen que dar las cifras más horribles de un modo que la sociedad pueda digerir. Nos tratan como niños cuando ha quedado demostrado que los únicos incapaces de gestionar esto han sido ellos. Pero veamos, esto es precisamente lo que se ha hecho. Esta era precisamente la idea. Hemos, como civilización, como proyecto europeo, como se le quiera llamar, nos hemos pasado las últimas décadas buscando precisamente esto. Parece que no nos queremos dar cuenta. Se ha buscado que se trate a la población como niños. Se ha formado a toda una generación, a varias generaciones de hecho, para que sean niños perpetuos, no para que sean adultos responsables, con sentido común, con una capacidad de análisis para llegar a un conocimiento adecuado. No, eso no se ha hecho. Se ha formado a la población para entrar en el mercado laboral y todos sabemos lo que eso significa. Se les ha proveído de una educación dentro de un sistema de valores general, los valores occidentales, que son completamente artificiales y esto se dice abiertamente, tampoco es que estemos aquí descubriendo la pólvora. Vivimos en una artificialización absoluta de la realidad y parece que el señor Marc Vidal acaba de darse cuenta. ¿Qué espera el señor Marc Vidal? ¿Espera que los políticos que trabajan sobre ese modelo actúen de manera diferente? ¿Por qué habrían de hacerlo? Este es el problema que siempre llamamos la atención aquí. Ahora ya estamos en el día 5. La normalidad ya ha sido llevada a cabo según los cánones artificiales de los que forma parte este proyecto europeo. Este proyecto que tiene multitud, una cantidad sencillamente colosal de proyectos subsidiarios de ese proyecto europeo general para conformar una Europa acorde a los valores europeos, valores totalmente artificiales, totalmente nuevos, abiertamente hostiles, contrarios a cualquier valor tradicional. Esto se nos dice abiertamente. Por eso estamos en guerra. Lo vamos a tratar ahora, la cuestión de la guerra. Pero antes necesitaríamos entender qué es lo que se ha llevado a cabo aquí, qué es lo que se sigue llevando a cabo. Se sigue educando a los niños de la misma manera. Los medios de comunicación siguen haciendo ese mismo tipo de labor. Estos titulares son para niños, no son para adultos.
llama claramente la atención. Es como contarle un cuento a un niño para que se asuste, ya que estamos en las... Bueno, acaba de pasar el Halloween, ¿verdad? Y hay que darle miedo a los niños. No es algo responsable, ni serio, ni nada por el estilo. Estas cosas deberían decirse, pero nosotros no vemos que se digan en ningún lado. Si se lleva a cabo una artificialización en todo, entonces el arte de la premonición pasa a un primer término. Es lógico si lo pensamos. Si todo va a ser artificial, ¿por qué no hacer, digamos, adivinación? Se pueden prever patrones, eso es obvio. Y sobre esos patrones, ¿por qué no construir políticas? ¿Por qué no construir, digamos, esos pasos necesarios para que se implemente la debida artificialización de todo? ¿Acaso no sería desperdiciar una oportunidad? Esto es la reflexión a la que invitamos aquí. No es una cuestión de dejarse llevar por el fútbol, por el forofismo, ni tampoco por esta suerte de conspiranoia, como lo dicen, esta suerte de escepticismo profundo y extremo, sino por el sentido común. Es decir, hay que calibrar las cosas. ¿Realmente ha ocurrido algo en Valencia? ¿Realmente está siendo canalizado? Eso es absolutamente indiscutible, pero cuando ya se miran las causas, ¿tiene razón Mar Vidal? Bueno, desde luego que tiene razón, claro, sí. Nos tratan como a niños, es cierto, desde luego que es cierto. ¿Se están gestionando las cifras para que la sociedad lo pueda digerir? Claro que sí, lo mismo que se haría con un niño. Pero la cuestión es, ¿sobre qué hay que llamar la atención aquí? Hay que llamar la atención sobre la necesidad de parar esta artificialización, ¿o no? A nuestro juicio, sí, eso es precisamente lo que es necesario hacer ahora. ¿Se está haciendo? No, no se está haciendo en absoluto. Entonces, cuando aquí hablamos de volver a la tradición, no queremos decir que tengamos que vestirnos con taparrabos o cosas así, como imagina la gente, o que tengamos que usar arcos y flechas, o lo que sea que imaginen. A lo que nos referimos es precisamente a lo que estamos diciendo aquí, a un verdadero análisis para alcanzar un auténtico conocimiento y siempre de manera responsable, atendiendo a la responsabilidad individual dentro de un sentido común, de lo que antes se entendía como sentido común, que es, digamos, a una correcta calibración, una ponderación de lo que ocurre y, digamos, que sacar conclusiones acordes a una ponderación, una calibración de los hechos, de los eventos que rodean a la persona, para, digamos, que llevar a cabo las necesarias tareas, ya sea si son acuciantes o planificaciones. ¿Qué es lo que se está planificando en España? ¿Alguien se ha parado a reflexionar en eso? Ayer hablábamos de cómo era muy significativo que el ministro hacía referencia a poner en marcha de nuevo el AVE, lo que es un mensaje muy claro, muy para niños pequeños, un mensaje de tranquilidad, de como diciendo, tranquilos que el progreso continúa, el progreso va viento en popa, no os preocupéis por nada. Y hoy nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el proyecto para España y para todo Occidente? ¿Cuál es el proyecto? Lo vamos a ver más tarde. Antes de verlo, el proyecto, vamos a hacer referencia a los hechos internacionales, porque esto son noticias de hace unas horas, noticias de extrema gravedad. Un alto cargo de la Guardia Revolucionaria iraní habla de que la operación Promesa Verdadera 3, fíjense que ya se utiliza el nombre, Promesa Verdadera 3, el último ataque iraní fue Promesa Verdadera 2, y dice que definitivamente será llevado a cabo, pero los detalles no pueden ser discutidos. Y fíjense, porque unas horas antes de esto, fíjense cómo desde Estados Unidos se decía que se habían enviado a Irán mensajes a través de intermediarios según los cuales Estados Unidos decía que en caso de que Irán ataque, no va a poder contener a Israel en su respuesta. Poco después recibíamos este otro mensaje. Irán ha recibido pero ignorado el mensaje. Entonces tenemos que dentro de 2 días las elecciones estadounidenses van a estar en su máximo punto de atención mundial, también el máximo punto de tensión, todos van a estar mirando los resultados, ya han dicho que los resultados adversos no van a ser aceptados por ninguna de las dos partes. Esto ya se ha dicho, ya se lleva diciendo desde hace semanas, pero ha sido recordado. Entonces, una tensión extrema y tenemos este ataque iraní que coincide
¿no? Parece que quiera coincidir exactamente en ese punto. Al mismo tiempo, Larry Johnson nos llama la atención acerca de cómo ahora ya el propio New York Times concede que Ucrania está en aprietos. Es decir, aprietos muy acuciantes. Es decir, que en el muy corto plazo, quizá 2 días, podría caer Torest, y si cae Torest, digamos que eso podría tener unas consecuencias de descalabro completo de la situación en el frente. Quién sabe si consecuencias también a nivel político dentro de Ucrania. Todo apunta al mismo punto, 5 de noviembre, quizá el 6 de noviembre, no lo sabemos, pero más o menos, digamos que en cuestión de horas, todo se concentra ahí. Y entonces vamos al quid de la cuestión. El quid de la cuestión ahí lo tienen en pantalla. Esto es una noticia de hace un mes. Geoffrey Hinton, ganador del Premio Nobel de Física, advierte sobre los peligros de la inteligencia artificial. Tomará el control de nuestra vida, dice. Hinton fue reconocido con un Nobel por haber ayudado a que la inteligencia artificial logre aprender. Que la inteligencia artificial logre aprender. Interesante concepto. Pero ahora su aporte podría estar poniendo en riesgo a la humanidad. Y es que, según explicó, esta tecnología está a punto de salirse de control. A punto de salirse de control. Y esto es lo que cabe reflexionar en estos momentos con esta tragedia en Valencia. Todo está artificializado y todo hecho para niños, niños que aprenden. ¿La inteligencia artificial qué es? ¿Es una computadora como esta que tenemos ahora mismo delante? ¿O es un concepto? Esto es lo que hay que preguntarse. Parece que el señor Hinton lo tiene claro. Parece que tiene claro que es más bien un concepto que amenaza con apoderarse de nuestras vidas, de la realidad. Precisamente unas vidas, las nuestras, una sociedad, la nuestra, que ha sido sometida durante estas décadas a un proceso de artificialización extremo. Todo ha sido artificializado, y ahora los movimientos sociales, al nivel que sea, da igual, incluido el de una catástrofe, digamos que deben ser pasados por el tamiz artificial. Debe ser todo computado dentro de un marco limitado de opciones, donde no hay lugar para la responsabilidad individual, no hay lugar. La responsabilidad individual no entra en la ecuación, es algo malo, contamina. Esto es lo que hay que ser capaces de entender, es el enemigo. La responsabilidad individual es el enemigo. Aquellos que respaldan la responsabilidad individual mediante los valores tradicionales, o como sea que lo queramos catalogar, es el enemigo. Ese es el problema. El problema no es la artificialización. Aquí no se está llamando la atención en ningún momento, por eso destacábamos el mensaje de Mar Vidal. No se está llamando la atención en ningún momento acerca de que el problema es la artificialización de todo. Se dice de manera que no se entiende realmente. ¿Alguien entiende realmente lo que quiere decir esto? Tomar el control de nuestra vida. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Alguien lo entiende realmente? Desde luego, no es posible entenderlo adecuadamente si no hay un análisis, si no lo hay, nosotros no lo vemos en ningún lado, que conduzca a un auténtico conocimiento. Esto es lo que cabría reflexionar. Y ya para terminar, como epílogo, es curioso que se haya llevado a cabo también una serie de televisión de Netflix, el famoso Netflix, en la cual se hace una premonición acerca de lo ocurrido en Valencia. A nosotros lo que más nos llama la atención es el nombre de la productora. El nombre de la productora, eso sí que es algo muy, muy llamativo. Búsquenlo, pero precisamente que la productora se llame con ese nombre en concreto, que bueno, se puede decir que no, pero esto es debido a que era el nombre de una de las series de la productora, entonces pues no pasa nada, eso no tiene por qué significar nada. El nombre de la productora es El desorden crea. Y nosotros preguntamos, ¿la inteligencia artificial, esa de la que nos hablan, no es precisamente un desorden que crea? ¿No es precisamente esa cosa que aprende? La inteligencia artificial, nos dice Hinton, que aprende. Es decir, esto es como decir que la tontería aprende. Está a punto de salirse de control y logra aprender la inteligencia artificial porque, bueno, precisamente estos científicos han ayudado a que la inteligencia artificial logre aprender.
Aprender es otro término, como tantos otros en la modernidad, olvidado, ya no se sabe ni lo que significa ni nada. Es una capacidad puramente humana que precisamente mediante la ciencia, la capacidad de análisis que conlleva al conocimiento, produce una transformación en el propio individuo. Y esa transformación le llamamos aprender. Antes no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos. Hemos aprendido. Esto es algo puramente natural mediante la cuestión de la referencia al origen. Es decir, si en origen, si estamos sostenidos obviamente por el origen, que es lo que da coherencia a toda la realidad, lo mismo que el propio cosmos tomó la coherencia del origen, entonces nosotros a la hora de aprender nos transformamos y digamos que en ese sentido trascendemos un pasito más la realidad antecedente, la realidad, digamos, de antes de haber aprendido, antes de que supiéramos saber, sabor, digamos que lo realizamos, lo mismo que saboreamos algo. Entonces, la inteligencia artificial, preguntamos nosotros, ¿cómo demonios se supone que puede aprender? La inteligencia artificial, nos lo dice la palabra, es artificial. ¿Cómo se supone que la tostadora, que nos hace las tostadas por la mañana, va a aprender y va a trascender nada? Esto es todo una pura alucinación y hay que verla en el contexto. Entonces, si es que queremos reflexionar acerca de estas cosas que vemos cada día, si de verdad queremos hacerlo, si de verdad queremos reflexionar acerca de esto que nos propone Marc Vidal, entonces deberíamos ir a la profundidad del tema, al auténtico quid de la cuestión. Y entonces ahí es donde debemos preguntarnos, ¿cómo se supone que la tostadora va a aprender? ¿Qué demonios significa eso de aprender? Aprender dentro de un sistema artificial cerrado al que nosotros mismos nos forzamos. Hombre, claro, si nosotros nos forzamos a ser una tostadora, pues entonces acabaremos llegando a la conclusión de que, bueno, lo que sea que le pase a la tostadora será que hemos aprendido como sociedad. Estas son las auténticas consecuencias del abandono de la tradición, el abandono completo de la tradición. Y esto es lo que significa el proyecto moderno en última instancia. No se equivoquen. Eso es lo que significa. Así que cada cual saque sus conclusiones si quiere. Y que cada cual vea o no la urgencia de organizarse aparte de esta monstruosidad. Porque esta monstruosidad, quien quiera, sabe muy bien a dónde conduce. Someterse artificialmente a la artificialidad solo puede conducir, obviamente, a la nada. Así que cada cual sabrá si lo que quiere es continuar recorriendo este camino y después que le eche la culpa a los políticos o que le eche la culpa a lo que sea que le dé la gana, qué es lo que cataliza realmente los eventos, qué es lo que hace posible que las cosas ocurran o dejen de ocurrir. Bueno, en Valencia estamos viendo un ejemplo. La gente cuando quiere reacciona y al reaccionar de repente ocurre que ha ocurrido un choque. Hay un choque entre la realidad y lo artificial. Un choque entre la gente y el Estado y su organización interna. Porque no se equivoquen, el Estado ya no sirve a esos valores tradicionales. Lo dicen abiertamente. Son nuevos valores. Son los valores occidentales. En fin, no vamos a insistir más. Si les parece que este trabajo que hacemos es valioso, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Nosotros aquí seguimos tratando de llamar la atención sobre una cosa que es muy sutil, difícil de entender, lo comprendemos, pero que es necesario esforzarse e ir un paso más allá. Porque esto solo es el principio. Veremos qué pasa en ese 5 de noviembre, ese 6 de noviembre. Veremos qué nos tiene deparada la tostadora electoral estadounidense, pero en fin, es obvio que nada bueno va a salir de ahí. Así que nos vemos en la próxima. Venga, un gran saludo para todos.